Todos los días invierto mucho tiempo, bueno, tampoco mucho, rollo 5 minutillos. Todos los días invierto 5 minutos en explicar a cada persona que le hago un tatu cómo se tiene que curar el tatuaje. Creo que es algo evidente. El 50% lo pongo yo y el 50% lo pones tú. Si yo mi trabajo lo realizo de la manera correcta, al menos quiero que la gente se cure el tatuaje de una manera correcta. No quiero que dentro de 2 semanas me llamen que han tenido un problema porque no se lo han curado, o al menos porque yo no les he explicado cómo se tienen que curar el tatuaje. Hasta ahí creo que todo el mundo estamos de acuerdo. El problema está cuando hay gente que parece ser que no explica cómo se tiene que curar un tatuaje. Sé que hay mucha gente que no lo explica porque si haces una leve búsqueda en internet, en Google, verás que hay cientos o miles de resultados de cómo me tengo que curar el tatuaje. Y esto es porque es un tema que no se está explicando. Y es un tema tan importante como el poder hacer un tatuaje, como el hacer un tatuaje y dejarlo bien. La verdad, no hay una manera correcta de curar un tatuaje y todas las demás son incorrectas. Esto no es una verdad absoluta y las demás son todas mentira. Como se suele decir, cada persona tiene su manera de curar un tatuaje y sabe lo que a él le funciona o lo que a él no le funciona. En mi caso, el método que voy a explicar es cómo digo yo a mis clientes que se tienen que curar un tatuaje, porque es la manera en la cual a lo largo de los años que llevo tatuando es la manera que mejor resultado me han dado la curación de los tatus. Y además es la manera en la que yo me curo mis propios tatus, por lo que digo, porque es la que mejor me ha funcionado. Para mí es la mejor experiencia en cuanto a la curación de un tatuaje, la que mejor me ha funcionado. Una vez hecho el tatuaje, yo lo que suelo hacer es envolver en film plástico, film de cocina, transparente la pieza que he tatuado. Si por ejemplo es en el brazo, pues doy una vuelta de cinta al brazo. Si es en la pierna, la pierna. Si es una zona que es bastante pequeñita, pues pongo un trocito y un poquito de cinta de papel para dejarlo pegado. No le voy a dar 3 vueltas al brazo cuando se ha hecho una cosita así pequeñita. Entonces, una vez envuelto en film, que le digo a la gente es, si vas a ir a tu casa, en un par de horitas más o menos, puedes quitarte el plástico. El plástico es porque va a retener todo el sangrado principal del tatu, el primer sangrado del tatu, digamos. El plástico va a retener ese primer sangrado y nos va a permitir, pues, limpiar el tatuaje y no mancharnos y que no llegue en una exposición muy alta de infecciones y de virus y de todo a tu casa. Porque al final en la calle, entre la contaminación, si vives en un sitio que hay plantas con el polen, cientos de factores externos en una herida recién hecha. Entonces el plástico lo que nos va a evitar es ese momento de máxima exposición de la herida totalmente abierta. Resumiendo, 2 horas para quitar el plástico. Una vez estemos en casa, podemos quitar el plástico y hacemos un primer lavado con agua y jabón neutro. Es importante que sea un lavado con agua y jabón para poder retirar toda la suciedad que nos ha ido generando. Si nosotros no lo lavamos y directamente aplicamos algún tipo de pomada, es posible que parte de la suciedad que ha ido expulsando el tatuaje a través del líquido linfático, que es ese liquidito transparente que nos sale del tatu, que no es sangre, si ese líquido lo juntamos con el residuo que nos haya quedado de una posible vaselina que nos hayan puesto o alguna crema que nos hayan puesto después del tatu, más la sangre, y luego la crema que nos ponemos nosotros, nos estamos haciendo ahí un mix que no es bueno para la herida que tenemos abierta, para el tatuaje. Es por eso que lo primero, una vez quitamos el plástico nada más llegar a casa, es agua, jabón y frotamos un poquito con la mano para quitar toda esa suciedad. No hace falta rascar, no hace falta utilizar una esponja, de hecho no hay que utilizar una esponja. Importante, siempre antes de tocar el tatuaje nos tendremos que tener las manos limpias, entonces nos vamos a lavar las manos antes de tocar el tatuaje. Estamos hablando de que es una herida abierta. Lo estoy repitiendo porque hay gente que no es consciente de que un tatuaje es una herida y por tanto hay que tener cierta higiene con él. Una vez que ya tenemos nuestro tatuaje limpio, ya le hemos dado el agua con el jabón neutro y está limpio, podemos pasar a secarlo. Para secarlo no tenemos que utilizar una toalla ni tenemos que utilizar una gasa, porque puede ser que alguna de las fibras del algodón de tanto la toalla como la gasa se nos quede pegado en la cicatrización del tatuaje. Entonces sí que tendríamos un problema, porque eso posiblemente nos derivase en una costra y las costras nos derivasen en una pérdida de la tinta. Eso es lo que no queremos que se nos pierda nada del tatu, queremos que el tatu nos cure perfecto. Para secarlo utilizaremos un poquito de papel de cocina, un trozo de papel de cocina y secaremos dando golpecitos. Si arañamos lo que vamos a hacer es irritarnos aún más la zona que de por sí ya está castigada con el tatu. Nuestro tatuaje está en casa, limpio, sin el plástico, con agua y jabón y seco. Cogeremos un poquito de crema de curación para tatuajes. Hay muchas marcas en el mercado que están ofreciendo muchas cremas de calidad. Como no puedo basarme en una o en otra para decirte que te compres, vamos a decir que te pongas la crema que te ha recomendado tu tatuadora en caso de que te haya recomendado alguna, y si no, una búsqueda rápida, cremas para la curación de tatuajes, te saldrán un listado con un montón.
eliges la que más rabia te dé. Puedes elegir la que más te guste la caja, puedes elegir la que más te guste el bote, puedes elegir la que sea más líquida, la que sea más grasienta, pero siempre nos tenemos que basar en una cosa: muy poquita crema. Es preferible que el tatuaje quede brillante a que quede blanco. Si queda blanco podemos llegar a un punto de una sobrehidratación de la zona y eso sería nefasto para la curación del tatuaje. Tenemos que hidratar de una manera correcta, no nos tenemos que pasar. Un poquito de cremita, extendemos bien por todo el tatuaje y lo podemos dejar al aire. Si es una zona que es una zona peligrosa, digamos, como podría ser la costilla o la ingle, que son zonas que van a tener mucho roce, yo a la gente le recomiendo que los 2 primeros días, siempre que pueda ir con ropa bastante ancha para que no roce. En caso de que por obligación tuvieras que llevar una ropa que te vaya a rozar por encima, que vaya a pasar por encima, yo que sé, una camiseta muy ajustada por el uniforme del trabajo, siempre digo poner un poquito de film transparente como el que se ha puesto en la tienda para que esa zona, esos primeros 2-3 días durante esa temporada que tienes que llevar esa ropa ajustada, esté protegida, porque no queremos sumar irritación. Además, durante las 2-3 primeras noches yo recomiendo también dejarlo tapado con un poquito de plástico, también de film de cocina. Esto es porque las primeras noches, en caso de que duermas por la noche, si duermes por el día, en tu caso serán los primeros días, cuando nos metemos a la cama, vamos a estar en torno a unas 8 horas de sueño que no vamos a prestar atención en el tatuaje. Y no queremos que ningún agente externo afecte a nuestro tatuaje. Ya puede ser una sábana, ya puede ser una mascota, ya puede ser una pareja. No queremos que nada nos toque el tatuaje. Y además, no queremos manchar con el tatuaje y el líquido linfático que nos va a expulsar un poquito, no queremos manchar las sábanas, ni manchar la ropa de la cama, ni manchar pijamas. 2-3 primeras noches, yo siempre recomiendo llevarlo tapado también con un poquito de plástico. Vamos a mantener este proceso de curación de limpiar con agua y jabón neutro y echar un poquito de la crema durante 3 veces al día, no menos de una semana. Yo recomiendo siempre en torno a unos 10-15 días. Sí que es verdad que los últimos días, a partir de la semana o 10º día, esos 5 últimos días podemos bajar un poco la cantidad de veces que vamos a curar nuestro tatuaje. En lugar de curarlo 3 veces al día, podemos curarlo 2 veces al día. O podemos utilizar una crema que sea una crema más hidratante en lugar de una crema para curación de tatuajes. Importante, el tema de mascotas. Está muy bien que nuestras mascotas nos quieran y está muy bien que nuestras mascotas nos den besos, pero es importante no dejar a nuestras mascotas que nos den lametazos en el tatuaje. Por supuesto que no nos toque nadie con el dedo en el tatuaje y toda esa clase de cosas que puedan afectar negativamente a la curación de una herida. En caso de que tengamos un problema de una infección o un problema de una sobrehidratación, tendremos que pensar en tratar el tatuaje como si fuera ya más una herida y no tanto un tatuaje. En caso de una infección tendríamos que acudir a nuestro médico para que nos dijera qué tipo de cremas podemos utilizar, porque posiblemente tuviéramos que utilizar una crema con algo de antibiótico. Pero eso, como digo, tendrás que ir a un médico para que te diga qué crema tienes que utilizar. Cuidado, estamos hablando de que tu tatuaje se ha llegado a infectar, por lo que sea. Si tu tatuaje no está infectado o no muestra signos de infección, no tienes que echarte ninguna crema que tenga nada de antibiótico ni nada de medicamento. Simplemente, la crema que vamos a utilizar nosotros es para ayudar a la curación del tatuaje. El cuerpo por sí solo sería capaz de curar ese tatuaje. Y ahora, antes de irme, te voy a dar 2 pequeños consejos, 2 claves, que le digo yo a la gente, porque hay veces que se hace un poco pesado el tema de la limpieza y el tema de la crema. Para el tema de la crema, si utilizamos una crema, por ejemplo, Bepantol, que es una crema que es muy grasienta, que es muy dura y nos duele porque al final el tatuaje se ha irritado, está hinchado, lo que podemos hacer es coger el tubo entero de crema y lo pasamos un poquito por debajo del agua caliente, en el grifo, para que con el agua caliente se te va a ablandar un poquito la crema y va a ser más fácil a la hora de repartirla por el tatu. Y número 2, el truco supremo para la buena curación de un tatuaje es que tu tatuaje esté limpio e hidratado. Da igual cuántas veces lo limpies y da igual cuántas veces lo hidrates, siempre y cuando tu tatuaje al cabo del día, de las 24 horas, esté el mayor tiempo posible limpio e hidratado. Pero no sobrehidratado, sino solo hidratado, que se vea que está brillante. Espero que ya que te has gastado una buena pasta en hacerte un tatu, te has gastado ese tiempo de dolor en el tatuaje, no seas rácano y gástate el dinero que cuesta una crema especializada para curar tatuajes. Cúrate los tatuajes. Porque al final un buen tatuaje te va a durar toda la vida. Y un mal tatuaje también te va a durar toda la vida. Por simplificar, y ahora sí, antes de irme.
Primero dejaremos el plástico durante 2 horas. Una vez en casa, agua y jabón y limpiamos la zona. Un poquito de cremita en el tatuaje, que quede brillante, que no quede blanco, y lo dejaremos al aire, excepto las 2 o 3 primeras noches, que lo que haremos será cubrirlo con un poquito de plástico. Mantendremos un cuidado de 3 veces al día de agua, jabón y la crema durante no menos de 10 días. Ya no me voy, no sin antes decirte que aquí te dejo unos cuantos vídeos. Échale un vistazo.